Tengan con todos muy buenos días, estimados estudiantes. En esta semana vamos a tener el desarrollo de una de las categorías gramaticales invariables, como ya lo habíamos empezado con la semana anterior, como fue el adverbio. También hemos hablado también ya de la conjunción. Y el día de hoy vamos a hablar de la preposición, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hablar justamente de esta tercera categoría gramatical, como es la preposición, vamos a estudiarlo desde los mismos puntos de vista que hemos venido estudiando a las otras dos ya mencionadas. Nosotros hablamos justamente que la preposición es una palabra invariable. Es decir, ¿por qué nosotros vamos a decir de que es una palabra invariable? Decimos de que es invariable porque no va a aceptar los morfemas de género o número. Desde el punto de vista semánticamente, decimos que es una palabra no connotativa. Decimos de que es una palabra no connotativa porque no va a adquirir significado alguno, sea cual fuera el contexto en que nosotros los utilicemos. Desde el criterio morfológico, es una palabra invariable, es decir, no presenta los morfemas de género y número, ¿cierto? Es invariable, no presenta estos morfemas de género ni de número, porque simplemente funciona como un nexo, como una unión o como un puente entre una palabra y otra. Desde el criterio lexicológicamente, o lexicológico, decimos que es una categoría gramatical de inventario cerrado, es decir, siempre va a ser una preposición y al ser una palabra no connotativa, pues, por lo tanto, no va a adquirir significado alguno. Y sintácticamente, pues funciona como un nexo subordinante, es decir, entre unir una palabra u otra, o de repente entre unir una oración con otra. Es decir, un nexo subordinante porque funciona como un puente, como una unión entre una palabra y otra. Eso es respecto a la definición que podemos dar de las preposiciones. Pero también nosotros hay que recordar de que muchos, al momento de utilizar las preposiciones, lo hacemos de maneras incorrectas. Veamos algunos ejemplos de usos de preposiciones de manera incorrecta y cuál debería de ser la manera correcta. Veamos. Por ejemplo, la primera preposición que lo podemos hacer de manera incorrecta es ingresó a la universidad, decimos. Eso es incorrecto, porque lo correcto sería decir ingresó en la universidad, más no a la universidad. Y muchas personas utilizan justamente esta preposición. Ingresó a la universidad, decimos, ¿no? Pero ya nos estamos enterando hoy en día de que es incorrecto decir ingresó a la universidad y lo correcto es ingresó en la universidad. Otra tenemos, por ejemplo, en memoria a, que es incorrecto, y lo correcto es en memoria de. Otra tenemos aquí, de acuerdo a, estoy de acuerdo a, incorrecto, porque debería de ser de acuerdo de. Otra preposición es cuando los utilizamos incorrecto, dice olla a presión. Es incorrecto decir olla a presión. Y lo correcto es olla de presión. No a presión, sino de presión. Otra tenemos aquí a la mayor brevedad. Es incorrecto decirlo. Y lo correcto es con la mayor brevedad y no a la mayor brevedad, como podemos observar aquí en pantalla. Tenemos también otro, dice, bajo este punto de vista, que es incorrecto, y lo correcto es desde este punto de vista. Tenemos otra. José con Elena se casaron, y debería decir José y Elena se casaron, no con, sino José y Elena se casaron. Otro uso incorrecto tenemos, por ejemplo, discrepo con tu opinión. Discrepo con tu opinión es incorrecto. Y lo correcto debería ser discrepo de tu opinión. ¿Sí? Entonces, como estamos observando aquí, nosotros utilizamos muchas preposiciones de manera incorrecta que ya deberíamos de irlas corrigiendo. Recuerden de que
el motivo, desde que se les enseña el curso de comunicación, desde inicial, primaria, secundaria, hasta el nivel superior, es porque se tiene que hacer un uso correcto de nuestro idioma. Y precisamente aquí nos estamos dando cuenta de ello. Tenemos otro, por ejemplo, otro uso incorrecto de preposición, como observamos aquí, se ocupa de, cuando lo correcto debería decir, se ocupa en, no se ocupa de, sino se ocupa en, como estamos observando. Otra tenemos aquí, sentarse en la mesa. Sentarse en la mesa es incorrecto, totalmente incorrecto, porque lo correcto es sentarse a la mesa, más no en la mesa. Aquí estamos viendo que muchas de estas preposiciones nosotros las utilizamos de manera incorrecta. Muchas veces también nosotros cuando compramos un medicamento decimos, me da un jarabe para la fiebre. O sea, decimos para la fiebre. O sea, queremos dar a entender de que queremos que nos dé fiebre, porque lo correcto es decir un jarabe contra la fiebre, ¿cierto? También dicen, un veneno para ratas. O sea, que quieres tener más ratas en tu casa. No, lo correcto debería decir un veneno contra las ratas, ¿cierto? O también, ¿tiene pastillas para la gripe o para la tos? Debería decir contra la gripe o contra la tos. Decimos, es de color marfil, ¿cierto? Es correcto decir es de color marfil y incorrecto decir color marfil. Es incorrecto también decir problemas a enfrentar. Es incorrecto decir a enfrentar porque lo correcto debería de ser problemas por enfrentar. Es así como realmente nos vamos a dar cuenta de que en qué momento se utilizan incorrectamente las preposiciones y cómo debería de ser la manera correcta de utilizarlas. Luego, vamos a ver las locuciones preposicionales. Se preguntarán, ¿qué es una locución preposicional? Una locución preposicional, al igual que el adverbio, también puede ser un grupo de palabras que cumplen funciones como una preposición, ¿cierto? Cuando veíamos nosotros las otras dos categorías gramaticales invariables, hablábamos de locuciones, ¿cierto? Adverbiales. Ahora también tenemos, pues, locuciones preposicionales, como lo estamos observando en pantalla, que nos dice que son un grupo de palabras que pueden cumplir la función de una preposición. Y aquí pues vamos a tener que las principales son, por ejemplo, las siguientes que tenemos en pantalla: encima de, debajo de, delante de, detrás de, al lado de, junto a, de acuerdo con, acerca de, alrededor de, enfrente de, por encima de o por debajo de. Y estamos viendo que son dos palabras, ¿cierto? Que cumplen la función de una preposición. Es decir, estamos frente a una locución o locuciones preposicionales, como podemos estar observando en estos momentos en pantalla. También tenemos nosotros a la siguiente, a las preposiciones agrupadas. ¿Y qué será una preposición agrupada? Pues muy fácil. Una preposición agrupada son dos preposiciones que se juntan en la cadena hablada, ¿sí? En la cadena hablada, y existen las siguientes. Es decir, cuando hablamos de la cadena hablada, hablamos de las palabras, del discurso, de la conversación. Y podemos ver estas combinaciones, por ejemplo, en pantalla, bajo de a, de entre, desde, por, hasta sobre, hasta por, para con, para entre, por entre, tras de, entre otras más preposiciones que las adjuntamos, ¿cierto? Y vamos a tener preposiciones agrupadas, como estamos observando en estos momentos ahí en pantalla. Pero nosotros también hablamos de una metábasis de la preposición. ¿Y qué es una metábasis de la preposición? Una metábasis de la preposición, por otro lado, las preposiciones pueden sufrir metábasis, es decir, cambio de función y volverse conjunciones. Es decir, una preposición se puede volver una conjunción. La respuesta es sí. Formando locuciones conjuntivas en español suelen ocurrir
algunas veces cuando la preposición va seguida a un verbo en infinitivo, ¿cierto? Hablamos de un verbo infinitivo. Hay que recordar de que los infinitivos son una clase de verboides y los infinitivos son, ¿cierto? Para la primera conjugación, los que terminan en ar, para la segunda conjugación, los que terminan en er, para la tercera conjugación, los que terminan en ir. Entonces, estos son los infinitivos o también conocidos como verbos modelos, porque son verbos que están en su estado natural o en su estado primitivo porque no han sido conjugados. Y hablamos bien claro, dice ahí, infinitivos. Recuérdenlo bien, eso siempre, infinitivos. No podemos decir de que son verbos, porque para nosotros poder decir que sean verbos tienen que estar conjugados, pero un infinitivo es un verbo que está en su estado primitivo o en su estado natural. Eso quiere decir de que no ha sido conjugado de ninguna manera. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un ejemplo de metábasis. Tenemos, por ejemplo, al más infinitivo, como observamos ahí, cuando más verbo conjugado, ¿cierto? Cuando más verbo conjugado, como vemos, al cantar el gallo, observamos ahí, podemos decir cuando cante el gallo, ¿cierto? Cantar, ahí está el verbo, ¿cierto? Infinitivo, cantar, de la primera conjugación. Tenemos también el ejemplo de la preposición de más infinitivo, ¿sí? ¿Cierto? Si observamos más verbo conjugado. Observamos ahí. De venir Pedro, ¿cierto? Venir, ahí está el verbo infinitivo. Si viene Pedro. Otro tenemos con, la preposición con, más el infinitivo, por ejemplo, aunque más verbo conjugado. Con ser tan guapo, ¿cierto? Con ser tan guapo, ahí está ser, el infinitivo, aunque era tan guapo, al verbo conjugado, ¿cierto? Observamos primero, al cantar el gallo, hemos visto al más infinitivo, luego hemos visto cuando más verbo conjugado, ahí está cuando el gallo canta. En la segunda hemos visto de más infinitivo, es decir, de venir Pedro, y también vemos así más verbo conjugado, si viene Pedro. En la tercera estamos viendo con más infinitivo, como ya lo habíamos dicho, tenemos con ser tan guapo, ser, verbo es infinitivo, y en verbo conjugado, aunque era tan guapo. Entonces, ahí pasó de ser, ¿cierto?, una preposición para volverse unas conjunciones conjuntivas. Como estamos observando ahí en pantalla, tenemos otro ejemplo. Ahí la preposición por más infinitivo, por ejemplo, por venir tarde, ahí está venir, el verbo infinitivo, y porque más verbo conjugado. ¿Por qué vino tarde? Entonces, ahí está esa metábasis, es decir, ese cambio de una, como lo hemos dicho, de función de volverse conjunciones formando locuciones conjuntivas, es decir, hablamos de una conjunción. También observamos acá nosotros las clases de preposiciones que tenemos. Tenemos a las de ubicación, a las de desplazamiento, a las de tiempo, de comparación, de material o composición, de posesión, de instrumento, agente, propósito, causa y referencia. Veamos cuáles son las de ubicación, algunas de ellas. Tenemos en, sobre, bajo, a través de. Las de desplazamiento son desde, hacia. Las de tiempo, durante, después de haber, antes de estar. Las de comparación, en cambio, también. Las de material o composición, hecho de madera, compuesto por tubos. Las de posición, la casa de la señora. La de instrumento, por medio de una herramienta escrito a lápiz, nos están ofreciendo ahí instrumento, indicando en agente, hecho por, ¿cierto?, tal persona, por lo cual, podríamos decir. Las de propósito, para conseguir, por lograr, nos indican un propósito. Las de causa de, por culpa, también tenemos, por su culpa, una causa. Y referencia, pues tenemos acerca de, en referencia a, y hablando de ti. Como estamos observando ahí, son las clases
de preposiciones que tenemos, es decir, semánticamente las preposiciones, es decir, lo que significan, las tenemos ahí en pantalla como podemos observar. Es así que esta es toda la información que tenemos acerca de las preposiciones. Es así que, como ustedes pueden acá ver, nosotros vamos a seguir trabajando el tema en nuestra clase. En nuestra clase lo vamos a seguir resolviendo, desarrollando todas las dudas que se les haya generado. Así que espero vernos en las clases con puntualidad. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.